Grabando. Sí, muchas gracias por la asistencia a esta rueda de prensa. Quiero agradecer en primer lugar a mi compañera Nieves, la portavoz de nuestro grupo, que no puede estar con nosotros hoy aquí, a Naira, Tony, a Sonia, que son mis compañeros y que lo que voy a decir aquí, lógicamente, lo hemos trabajado conjuntamente y bueno, lo hemos sufrido en algunos casos en este año de mandato de Coalición Canaria. Nosotros consideramos que este primer año de Coalición Canaria, este primer mandato de Coalición Canaria, ha habido mucha propaganda y pocos logros. Nosotros hemos intentado, por todos los medios, hacer una labor de oposición seria, contundente. No ha gustado en muchos momentos, ustedes son testigos de en muchas ocasiones, como desde el Grupo de Gobierno, especialmente el presidente, esta labor de fiscalización no le sienta nada bien, pero al mismo tiempo de la fiscalización hemos hecho una labor propositiva, es decir, no solo decimos que así no se hacen algunas cosas, sino también recomendamos, le decimos cómo creemos que se deben hacer, cómo creemos que se deben resolver algunas cuestiones de interés para la isla de La Palma. Es un año de mucho estudio para algunos, con escasa experiencia y con pocas ganas de sacar adelante muchos asuntos que requieren dedicación y mucho tiempo. La Palma no puede esperar, no puede esperar. Ya reconoce Coalición Canaria que en el tema de la reconstrucción van demasiado lenta y la isla lo ha notado, lo sigue notando en este momento. Han sido incluso, después de decir todas estas cosas, capaces de lanzar a la opinión pública que el Partido Popular en muchas ocasiones miente. Recientemente pues nos ha dicho que el Partido Popular no dice la verdad, cuando hay imágenes y palabras que acreditan que efectivamente no hemos mentido, que lo hacen otros, y la pregunta que nos hacemos, ¿qué harán cuando no haya luz y el taquígrafo no funcione? Consideramos, por tanto, que es un año perdido, es un año insulso. Han dejado atrás lo que para nosotros consideramos como importante en la isla de La Palma, lo prioritario. Las promesas y los compromisos electorales de mayo del 23 han quedado en muy poco y consideramos que estamos ante un gobierno que sí que tiene sobresaliente, incluso matrícula de honor, en el marketing y la foto en todo momento y en todo lugar. Esa es su prioridad. No encontramos que haya una planificación seria, se cansan de hablar reiteradamente de hojas de ruta, pero sus rutas, cuando tienen alguna, no llevan a la isla sino a una grave parálisis socioeconómica, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Lo podemos comprobar en el día a día en las calles de nuestra isla. A continuación voy a hacer un breve resumen, si me permiten, de algunas áreas concretas determinadas en las cuales hemos notado pues graves deficiencias que indican con claridad cuál ha sido la labor de Coalición Canaria en estos 365 días. En materia de política de agua, pues desgraciadamente, política hidráulica, desgraciadamente no han sabido, no han querido, no han podido llevar a cabo acciones para mejorar la situación hídrica en la isla de La Palma. La situación de la sequía en nuestra isla está como está, todos lo sabemos, con acuíferos que van disminuyendo, galerías que no aportan lo que aportaban con anterioridad. Esto supone que había que tener acciones políticas de gestión para poner más agua en el sistema. Nosotros tuvimos la oportunidad en un solo año, en el anterior mandato, el grupo de gobierno anterior, encabezado por el Partido Popular, pusimos en un año 1.600 pipas en el sistema, que salvó las cosechas de aquella época y que salvó fundamentalmente a los agricultores del sur de la isla. No han tomado ninguna iniciativa para aportar, para poner más agua en el sistema, a pesar de que ya en octubre del año 23 le indicábamos que era necesario actuar e intervenir para poner más agua en el sistema, para que el sector primario encontrara segura su riego durante los meses duros que iban a tener del verano del año 24. En cuanto a la empresa pública Sodepal, queremos destacar también algunas cuestiones. La falta de transparencia es total y absoluta. Hemos estado hasta la saciedad solicitando varias veces información al respecto.
incluso con algunos festivales, con algunas intervenciones, con algunas actuaciones, ejecución de presupuesto de la empresa pública Sodepal, como por ejemplo el Blue Festival, que no ha servido absolutamente para nada en la isla de La Palma, que se ha gastado, suponemos que se ha gastado esos 500.000 euros, tampoco ha sido transparente en cuanto al sello Isla Bonita Moda, porque realmente creemos que Coalición Canaria, cuando tiene esa mayoría absoluta, se maneja de una manera soberana, con una altanería considerable y sin atender las propuestas de la oposición ni tampoco sus requerimientos. Estamos estimando ya a estas alturas que la empresa pública Sodepal va a seguir los derroteros de los desaguisados económicos que tuvimos que soportar cuando nos incorporamos al gobierno de la gestión anterior de Sodepal. Son muy dados a que esta empresa pública tenga unos déficits enormes y estamos viendo cómo efectivamente están haciendo unos gastos que no son útiles para la isla de La Palma, que no benefician en nada para la isla de La Palma, y al final ya veremos. También hemos pedido la información de la Transvulcania para saber exactamente con pelos y señales en qué se ha gastado, qué dinero se ha gastado en esta prueba tan importante, sin duda alguna, para la isla de La Palma, pero que conviene acotar adecuadamente los gastos de la misma. En materia turística, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, la conectividad de nuestra isla, a pesar de que se vende que efectivamente se ha incrementado con respecto a otros años, hemos comprobado que esa conectividad es prácticamente la misma. El periodo que nos viene ahora, el periodo vacacional de verano, las empresas del sector ya nos comentan y efectivamente nos comentan mayoritariamente que no va a ser nada bueno, no se augura un buen verano y evidentemente no se puede augurar un buen verano cuando en este área de turismo no se ha gastado lo que se ha tenido que gastar. Nosotros consideramos que cuando en los presupuestos hay que gastarlos y hay que gastarlos adecuadamente. Cuando no hay promoción y publicidad de la isla de La Palma en el exterior, fuera de nuestra isla, en Canarias, en la península y a nivel internacional, difícilmente vamos a poder contar con un aumento en el número de visitantes. Conviene recordar que en el ejercicio pasado, en el ejercicio 2023, solo se gastó para publicidad, para promoción de la isla de La Palma, el 30% de lo presupuestado. Unas cifras que son prácticamente inasumibles para nadie. Así no se puede hacer promoción de la isla de La Palma. Seguimos pendientes en este área también de la Fuente Santa, que hemos exigido y hemos pedido que de una vez por todas se presente ese proyecto de ejecución de Fuente Santa. Sabemos que tenemos el problema, que no creo que se defienda muy adecuadamente desde la presidencia, con Costa, que nos ha llevado una vez más a los tribunales y ahí está sin resolver esta cuestión, pero nosotros tenemos que seguir avanzando para la ejecución del balneario de Fuente Santa. Un tema que no se suele tocar, pero que tocamos, porque también se nos dijo la alegría inmensa que personal de esta casa, a raíz de la salida del Partido Popular, se estaba viviendo, ¿no?, en aquella época, en recursos humanos. Recursos humanos, tenemos un malestar importante en los funcionarios, importante en el personal laboral, y además no se están cubriendo las plazas de determinados servicios esenciales en el Cabildo Insular de La Palma. Es verdad que sus recursos propios, los recursos de Coalición Canaria, tuvieron muy poco tiempo, muy pocos meses para cubrirlos con aquellas direcciones insulares que nosotros considerábamos que era innecesaria para la isla de La Palma, puesto que suponía un gasto extraordinario de varios millones de euros a lo largo de esos 4 años que no iban a aportar nada, porque tenían ya equipo suficiente, suponíamos que tenían equipo suficiente humano para llevar la gestión en el Cabildo Insular de La Palma. En cuanto a obra pública, la parálisis es enorme. Prácticamente la gestión de obra pública del Cabildo en este momento no existe, prácticamente. Ahora recientemente ha habido un intento de comenzar una de las obras importantes en cuanto a la reconstrucción, pero nadie puede discutir que la paralización es indiscutible. Es de sobra conocido cómo está la situación de la LP2, que es un auténtico sainete con autor y protagonista principal en la persona del presidente. Ese es el sainete que ha creado con respecto a la LP2, inadmisible. Si sumamos la paralización de las obras de la reconstrucción que se está produciendo en la isla de La Palma, pues el combinado es 0. La aprobación indebida del proyecto del remo de Fuencaliente es un proyecto que iniciamos en el pasado mandato, que es verdad que cuesta más de 200 millones de euros, es verdad que el Consejo Insular ha aportado de aguas, ha aportado mucha iniciativa al respecto, porque es verdad que es necesario ejecutarlo.
pero ahora lo que nos preocupa es que no se busque financiación, sino se apropie de ese proyecto del remo Fuencaliente. En cuanto al apoyo a los empresarios y autónomos, nosotros creemos que es muy difícil llegar a ofrecer ayudas reales a los empresarios autónomos de la isla durante este año. El retraso en cuanto a las aprobaciones de las distintas bases para el fomento de empleo, para la creación de empleo, para el mantenimiento de empleo, para ayudar a aquellas personas, empresarios y autónomos que son los que verdaderamente crean empleo, ha sido enorme. Con lo cual, difícilmente o prácticamente tocando la campana de finalización del año van a poder recibir esas ayudas. Cuando recordamos que, y en eso podemos estar de acuerdo, que esas ayudas tendrían que estar a disposición de los empresarios y de los autónomos o en el primer trimestre o como máximo en el segundo trimestre, pero nunca en el último trimestre, y además con serias posibilidades de que efectivamente no reciban absolutamente nada de las ayudas contempladas en los presupuestos, no de este, sino de anteriores presupuestos, y que prácticamente va a ser imposible que se pueda ejecutar. Y no olvidemos de una parte fundamental, de un esfuerzo que se hizo durante muchos años cuando el volcán estaba todavía entre nosotros, y pusimos en marcha una iniciativa de ayuda al empresario y al autónomo por importe de 10 millones de euros en el ejercicio anterior, 2023. Este año hay 1.500.000 euros y prácticamente ya les decimos de antemano que se vayan olvidando, desgraciadamente, los empresarios, los autónomos de nuestra isla, de recibir por este concepto ningún tipo de ayuda. Pero es que otras ayudas también se están retrasando. Habría que preguntar al Grupo de Gobierno por qué se están retrasando todas esas ayudas y puestas en marcha para poner en marcha proyectos, por ejemplo, en materia turística, ayudas al sector turístico, para el movimiento vecinal, para colectivos juveniles, para autoconsumo fotovoltaico en vivienda, empresas, vehículos eléctricos, taxis. Todo eso está en veremos a esta altura, a mitad del año. Me gustaría también hacer un recordatorio pequeño, porque así que ya podemos hacer algunas comparaciones de cómo se realizaba el gobierno o cómo se gestionaba en un momento y en otro. Cuando hablamos de Hacienda, que prácticamente parece que es un tema que no se suele tocar, pero cuando hablamos de Hacienda hablamos también de presupuesto. Y el presupuesto se recoge en las líneas de actuación. ¿Qué es lo que va a hacer el Cabildo en el año en curso? Y ahí se establecen las aplicaciones diversas, distintas, que se van a ejecutar. Y por tanto hay que ver a los niveles en los que estamos a mitad de año. Estamos a mitad de año. Y por tanto nosotros podemos hablar de junio del 23, justo el año en que se marchó el Partido Popular del Gobierno, y en junio del 24, un año después, con el Gobierno de Coalición Canaria. Porque eso nos viene a dar señales objetivas de cómo se está gestionando esta casa. En junio del año 23, en el capítulo cuarto, el capítulo de subvenciones, de ayudas, estábamos en un 24%. Ahora está en un 13%. El capítulo 6, en el mandato anterior, en junio del 23, cuando nos marchamos, estaba en un 14% de obligaciones contraídas. Hoy está en un 3%. Ahí está la paralización de las obras públicas. Y en el capítulo 7, es decir, transferencias para invertir, el pasado año estaba comprometido un 11% y hoy lo encontramos en un 1%. ¿Es verdad? Una vez más, poca o nula inversión en la isla de La Palma. Y en materia de turismo, por dar otro dato, se contempla hoy un 6,75% en promoción frente al 33,26% que por esta fecha, junio del 23, ya se había contraído las obligaciones en promoción y en conocimiento de nuestra isla en el exterior. Y no nos olvidemos de algo que le gustaba mucho decir a Coalición Canaria cuando estaba en la oposición, que ahora no lo repite porque lógicamente no le interesa. El ejercicio anterior terminó con 90 millones de euros sin ejecutar. No hablamos ya de la tardanza en el pago a proveedores en esta casa, que en algunos casos estamos hablando de más de un año para el pago de importantes, considerables certificaciones de obra o facturas. En el sector primario también hemos presentado iniciativas de apoyo al sector primario porque ha habido una única y exclusivamente una continuidad de las políticas que iniciamos en el anterior mandato. Geotermia nos preocupa porque hay una cierta parálisis en la creación de esa empresa mixta que es necesario para poder ejecutar y empezar a implementar económicamente para que la geotermia, que parece que ya no hemos olvidado y que trabajamos mucho en el pasado mandato para conseguir que efectivamente podamos tener esa energía
en los próximos años, en 2030, 2031, 2032, podamos tener esa energía y eliminar la energía convencional en la medida de las posibilidades en nuestra isla. En cuanto a la reconstrucción, y ya voy finalizando, nos gustaría empezar con ese reiterado compromiso cuando se estaba en la oposición de Coalición Canaria de que había que destinar más de 80 millones de euros de fondos insulares, del fondo del Cabildo a este menester. Ese es otro compromiso olvidado, que entre otras cuestiones ajustaría el valor real de lo perdido, las ayudas a los damnificados que no se entregan desde hace ya algún tiempo, la solución a las casas prefabricadas era un objetivo declarado de emergencia. Además, para no escuchar a los vecinos y trabajar conjuntamente, ni siquiera se ha convocado el Consejo Sectorial para la recuperación de la isla. No solo nos encontramos con las necesidades de los damnificados, en la reconstrucción de la isla también hay otras inversiones que tenemos que realizar, inversiones en educativas, sanitarias, sociosanitarias, de servicios deportivas, culturales. Cuando hablo de educativas, algunos de los colegios que se llevó el volcán, pero otras aportaciones que debe haber para reconstruir nuestra isla en estas infraestructuras que son tan necesarias para revitalizarlas o construirlas si fueran necesarios. Porque no nos olvidemos, hay 150 millones de euros desde primeros de enero en el Gobierno de Canarias, 100 millones del Gobierno Central, 50 millones del Gobierno de Canarias. Se supone que se van a hacer 600 millones, 150 cada uno de los 4 años próximos. 600 millones, y la pregunta que nosotros le hacemos a Coalición Canaria, ¿y qué pasa con ese dinero? ¿Dónde está esa planificación para la isla de La Palma? ¿Qué infraestructuras vamos a hacer? ¿Dónde se ha producido ese debate en el seno con los ciudadanos, con las plataformas, con las asociaciones, con los partidos políticos para llevar a cabo una planificación acertada de 600 millones de euros, que no es una broma, de los cuales 150 ya podemos disponer y no se han dispuesto porque no se sabe a qué destinar? La problemática que estamos viviendo en materia de seguridad y emergencia con los bomberos, la recogida domiciliaria en la isla de La Palma, es una buena muestra de la inoperancia, de la escasa visibilidad de este grupo de gobierno en cuanto a buscar esas soluciones definitivas al asunto. Hoy hemos tenido una reunión, la Junta de Portavoces, por primera vez, después del grave problema que tenemos para los bomberos. No nos habíamos reunido antes y vamos a ver si hemos hecho algunas aportaciones. Entendemos que el Cabildo tiene que afrontar una serie de deudas, tiene que buscar soluciones técnico-jurídicas para de una vez por todas resolver este grave problema de los bomberos voluntarios, no olvidando que los bomberos voluntarios han hecho una labor encomiable en la isla de La Palma y que, por tanto, el sistema, el modelo, evidentemente tiene que cambiar, pasar a bomberos profesionales, pero mientras tenemos que resolver con prontitud este grave problema. Y la recogida de residuos de la isla, que no me cansaré de decirlo, nuestro grupo ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que defendemos a los trabajadores, que lo que no puede ser es que no se haya incrementado los recursos humanos y, además, que esos vehículos, algunos de ellos estén 6 meses en nuestra isla para poner en funcionamiento. No parece razonable, además de las fotos de rigor que impiden la realización del servicio adecuadamente. Por tanto, nosotros queremos finalizar recordando que no se gobierna solo con los votos de una mayoría absoluta, sino que para el acierto y el impulso de un gobierno, cualquiera que fuera, se necesita contar con todos, también con los representantes de otras fuerzas políticas. Seguiremos en la misma línea de fiscalización, con afán propositivo, intentando que esta isla, nuestra isla, sin rumbo definido ni esperanzado, recupere pronto ese desarrollo socioeconómico que necesitamos. Ahí el grupo de gobierno nos va a encontrar siempre que quiera, desde la cordialidad, intentando buscar soluciones a diversos problemas. Cuando nos llamen, estaremos. Nos llaman muy poco y nos escuchan menos. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir en esta labor, porque esa es la labor que nos exigen los ciudadanos, de fiscalizar y proponer siempre alternativas a los distintos problemas que el día a día nos obliga a enfrentar desde el Cabildo Insular de La Palma. Ahora, cualquier pregunta menos, pero en todo caso, yo creo que ese análisis es certero, ¿no? Nosotros hemos dicho que en su momento Coalición Canaria se dedicó a hacer una oposición durísima en los peores momentos de la historia de nuestra isla y además pues tuvo la oportunidad de lanzar a la opinión pública a aquellos que querían escuchar, y la gente quería escuchar muchas de las cosas que ofertó Coalición Canaria, y al final pues eso es lo que venció y ese es el resultado legítimo que han obtenido, y por tanto yo no puedo criticar eso.
porque eso lo puede hacer cualquier partido político. Yo pongo objetivamente sobre la mesa que nos parece que ese hecho fue fundamental. Una oposición durísima en el peor momento de la historia de nuestra isla, y aprovechar para hacer un conjunto de compromisos que no se han cumplido a los ciudadanos porque bueno, pensaban que de esa manera podían obtener un resultado óptimo, ¿no? Pero la reconstrucción... Hago oposición en el Cabildo Insular de La Palma, y a mí me corresponde hacer oposición aquí en el Cabildo de La Palma. Si estuviera en el Parlamento de Canarias, pues tendría que analizar cuál es la situación con respecto a la isla de La Palma, de las actuaciones del Gobierno de Canarias y de las decisiones que toma el Parlamento de Canarias con respecto a la isla de La Palma. Pero mi función en este momento no es otra que fiscalizar la labor que hace Coalición Canaria, que ya es una labor compleja, porque es el Cabildo Insular de La Palma en esta institución, y a eso es lo que nos debemos. Ha hablado de la geotermia. Anteriormente, en las concesiones mineras en otra etapa, se establecieron que donde se iba a estar trabajando eran concesiones mineras en el mar, y eso era prácticamente imposible. Fue un error que hubo en su momento, hace ya en el anterior gobierno, en el gobierno, me refiero canario, anterior gobierno canario, y que se recondujo luego porque evidentemente no podía ser esas concesiones mineras en ese lugar. Hubo una confusión y por tanto ha pasado a una nueva concesión minera. Pero al mismo tiempo que se está trabajando en esa concesión minera, que efectivamente los plazos son muy cortos y por tanto hay que solicitar, tiene que solicitar el Cabildo, tiene que solicitar que efectivamente se aumenten los plazos para poder justificar esas ayudas que ya ha recibido o que ya han sido concedidas por parte del Gobierno central, y al mismo tiempo hacer sus deberes, y sus deberes es solicitar efectivamente que se haga esa prórroga en cuanto a la justificación, porque no va a poder llegarse, y al mismo tiempo crear, eso sí que es una competencia directa del propio Cabildo, esa empresa mixta que sea la que gestione todo lo que son las subvenciones recibidas y las aportaciones, que no he visto ninguna aún, del Cabildo Insular de La Palma, que van a ser muchas, porque las subvenciones no van a dar el 100% de lo que se tiene que hacer, y la geotermia es muy cara. Y por tanto nosotros entendemos que el Cabildo, en cuanto a la empresa mixta que antes estaba refiriéndose, tiene que agilizarlas al máximo para poder llegar a tiempo. Pero bueno, está dando por sentado que entonces las concesiones han sido solicitadas por la agrupación de empresas que en su momento hicimos nosotros, que fueron solo los solicitantes, con la empresa pública Sodepal, con el Consejo Insular de Agua y con 2 empresas privadas, con una participación muy pequeña, pero fundamentalmente Sodepal la que sostiene esa asociación. Es la asociación que se creó, que tuvo esa función instrumental, pero que realmente lo que hay que crear ahora es una sociedad mixta.